sea que es una carta dirigida a los santos que están en Éfeso, en esa oportunidad leyéndola por primera vez, pero a todos los fieles en Cristo Jesús. Quiero que note, fieles en Cristo Jesús. Pueden sentarse, mis hermanos. Quiero que note que la Escritura está revelando al hombre apartado para Dios, o sea, santo, no impecable. Santo es apartado para Dios. Pero esta carta, que es una de las más profundas de toda la Biblia y de todas las que escribió Pablo, va dirigida a los fieles en Cristo Jesús. Parece que no tuviera mucha importancia a veces una palabra, una frase, o más bien una palabra de la frase. Pero note usted que se está dirigiendo a los que permanecen en la fidelidad. Pues no puede ser fiel una persona que no permanece en lo que se comprometió. Entonces, usted va a ver por qué hacemos énfasis en esto. Porque van a ver en el futuro, en el día del Señor, van a ver fieles en Cristo y quienes van a ser fieles a Cristo. Por las circunstancias que van a venir, por las conmociones espirituales que van a haber, qué sé yo, por qué otras cosas. Entonces van a ser sacudidos en aquel día para ser llevados a la fidelidad. Pero van a ver quiénes van a estar fieles en Él, permaneciendo en Él, quiere decir. Entonces, usted note que esta carta va dirigida a los que antes de que el mundo fuera hecho, estaban ya en el programa de Dios. Porque dice, nos ha bendecido, en el verso 3, en las regiones celestes. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos bendeciría en las regiones celestes? ¿Estuvimos alguna vez en las regiones celestes? Porque dice que nos escogió en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo. Bueno, algunos creen que estos son planes en la mente de Dios, nada más, proyectos futuros. Pero no, hay algo más, porque dice que nos escogió, nos apartó para ponernos en Él, en el amado. Y el amado no era un proyecto, el amado no era un plan, nada más, era una persona. Aleluya. Bueno, Cristo siempre ha sido persona, ¿no? ¿Desde cuándo? De eternidad. Entonces nos colocaron o nos bendijeron en regiones celestes antes que hubiera mundo, es decir, no habíamos venido al mundo, pues no había mundo. Entonces como que da la idea de que no somos producto de una improvisación, como que ha habido un plan que lo concretaron aquí. Bueno, veámoslo más. ¿Por qué es que cuando el Señor regrese va a levantar primero a los muertos en Cristo? No dice que a los muertos, a todos los muertos. En Tesalonicenses 4:13 dice los muertos. Por supuesto, después hablemos de los vivos, pero dice los muertos en Cristo, en Cristo.
Es algo semejante a esto, ¿no? En Él, fieles en Cristo. Por eso es que hay que tomar en cuenta que para el día de la venida del Señor debemos estar fieles. No para ser salvos, porque para ser salvos no necesitamos haber sido fieles, porque nos salvaron cuando éramos infieles. A ver, ¿a quién nos salvaron por fiel? A ver, levante la mano el que nos salvaron por fiel. Una niñita levantó la mano ya porque no sabe qué estamos diciendo. Pero ¿quién cree que lo salvaron por fiel? Ninguno, ninguno. Entonces el fiel fue el que nos salvó. Aleluya. Gloria a Dios. Qué fidelidad. Fíjese que dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él es el fiel. Pero para poder ser levantados en la resurrección de entre los muertos, cuando Él regrese, tenemos que estar fieles. Porque los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, dice, si es que estamos vivos, que estemos vivos y que hayamos permanecido fieles, seremos transformados. Y junto con los fieles, los que murieron fieles en Cristo, no fieles de Cristo, sino en Cristo, en el cuerpo, en la bendición celeste en que le colocaron. Bueno, vamos a ver un poquito más. Dice que en esas regiones celestes nos ha bendecido el Padre. Estoy leyendo el verso 3, 1, 3 de Efesios. El Padre nos ha bendecido en las regiones celestes, cuando no había tierra. Puede leerlo, porque dice, antes de la creación del mundo. ¿Dónde estaríamos, hermano? Ahora dice, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Yo me he preguntado, ¿y por qué no serían bendiciones materiales? Porque no éramos materia, éramos espíritus. Claro, allá no se ven billetes. Allá no le van a hacer un fajo de billetes a uno así para bendecirlo. Aquí tal vez lo bendicen a usted con unos billetes. Pero allá no. Entonces la bendición allá era espiritual. Espiritual. En las regiones celestes. Allá no circula el dinero, no hay bancos. Entonces, quiere decir que las primeras bendiciones en la estructuración de los salvos son espirituales. Por eso es más importante, no digo que no tiene importancia llenar el estómago, pero es más importante llenar el alma. Lo que es aquí, primero, lo demás de aquí es añadido. Muy bien, aunque a veces buscamos más lo de acá y añadimos lo otro, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algo más. Entonces así que nos bendijo antes de la creación del mundo. ¿Para qué? No tenemos que especular. Para ser apartados, dice, para ser santos. Y dice más, irreprochables. Entonces, ¿eso sí va a llevar un proceso? Usted ni yo éramos, aunque creo que todavía no lo somos, irreprochables ya de Cristo o en Cristo. Porque nosotros empezamos en Cristo a crecer. Y a la medida de la entrega podemos hacernos irreprochables. Pero se necesita un proceso.
Entonces nos destinaron o predestinaron una vez en Cristo. Interesante. No lo predestinaron para estar en Cristo, sino que usted fue tomado y fue bendecido en Cristo y entonces fue predestinado para algo, ya en Cristo. Por eso no se puede crecer hacia Él, hacia Cristo, sino en Él. Nadie, si no sería progresiva la salvación, se iría uno salvando conforme se va aproximando, pero no se puede crecer así. Se puede crecer solo en Él, como un niño. Un niño, si no es engendrado, no crece. Tiene que ser engendrado, desarrollarse o crecer, y entonces ya se va complementando. Muy bien, dice, nos predestinó para ser adoptados hijos, para ser adoptados hijos, para tener las propiedades, las obligaciones y los derechos de hijo. Eso se va adquiriendo. Tengo que decirle, por ejemplo, un niño engendrado ya tiene todos los ingredientes de los padres o del padre, pero todavía no se ve ni que se parece al padre. Usted se ha fijado que todos los chiquitos parecen que fueran iguales. 2 ojitos, un pellizco de nariz, pero no, aunque los papás dicen, ¡ay, igualito a mí! No, todavía no, falta que le salgan bigotes, falta la barba, pero ya lleva todo ahí. Solo que falta que se desarrolle. Bueno, entonces, a lo que yo quiero llegar es a las categorías que va a haber de hijos de Dios, salvados para la eternidad, es decir, que van a heredar el reino, pero los turnos de resurrección. Lo vamos a ver en Tesalonicenses 4:13. No quiero que ignoréis, hermanos, esa es la venida del Señor por su novia fiel, que acerca de los muertos, los que están en los sepulcros, y no os entristezcáis como los demás muertos. Yo quiero que note. Entonces, ¿hay una clase de muertos y otra clase de muertos? Pues claro, porque dice que no os entristezcáis como los demás con sus muertos. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Si tan muertos están los unos como los otros. Pero es que los otros muertos no están en Cristo. Y al no estar en Cristo, no van a resucitar primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, note bien. Los otros, los demás, sea vivos que están llorando por sus muertos o muertos en los sepulcros, no tienen esperanza. Estoy leyendo. 1 Tesalonicenses 4:13. Dice, no ignoréis acerca de los muertos, de los que duermen, o de los que murieron, pues. Ni se pongan tristes como los demás cuando van a llorar a sus muertos. Porque los demás muertos no tienen esperanza. Bueno, hermano, es fácil. Entonces, hay muertos en esperanza y hay muertos que no tienen esperanza. Así de sencillo. A mí me dijo una persona, ay, hermano, no me diga que todos mis antepasados no tienen esperanza. Porque mi abuelita era buena gente. No, yo no le digo nada de su abuelita. No sé cómo murió su abuelita, no sé cómo murió su abuelito, no sé nada de eso. Yo no sé, hermano. Ni sé cómo murió mi abuelo tampoco. Pero una cosa sé,
que hay quienes se van de esta tierra sin esperanza. Y ellos no serán levantados cuando sean levantados los muertos en Cristo. Ellos van a ser levantados después. Si usted quiere un dato, van a ser levantados a lo menos 1000 años después. Porque van a ser levantados, pero levantados en la resurrección segunda, no en la resurrección de entre los muertos, sino en la resurrección de los muertos. Por eso decía Pablo, yo tengo la esperanza, no que ya lo haya alcanzado, decía, de la resurrección de entre los muertos. Él no quería resucitar con los muertos, sino de entre los muertos. Es más, él pidió que mejor se fuera en una resurrección aparte, o en un estado aparte. Y no discutamos aquí si se lo concedieron o no. Lo que yo sé nada más es que él va a venir vivo, Pablo. Usted y yo lo vamos a ver. Y no nos vaya a sorprender si cuando le digamos, ¿qué tal, hermano Pablo? Porque vamos a ver quién es, ¿verdad? No nos vaya a sorprender que nos diga, pues yo no conocí cementerio, o a lo mejor sí, ¿verdad? Pero que no nos sorprenda los diferentes turnos de resurrección. Fíjese que allá habrá unos cuyos espíritus están con Jesús al morir, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Ellos van a venir con el Señor a recoger sus cuerpos. Pero otros van a subir de aquí con todo y cuerpo. ¿Ah? ¿Usted le gustaría ese turno, ah? Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuánto lo creen? Quiero ver. Los que no levantan la mano, si es porque no lo creen, no tienen esperanza. Porque si Cristo no resucitó, ninguno resucita. Pero Cristo resucitó, hermano. Y dice, aleluya, gloria a Dios. Y dice, primicias, anticipo, adelanto de los que murieron. Porque dice, así como al Padre me levantó a mí de entre los muertos, también levantará a vosotros de entre los muertos. Muy bien, muy bien. Eso usted ya lo sabe y se goza, ¿verdad? Pero oiga, quiero que vea conmigo. Pero nosotros que estemos vivos, verso 15, palabras del Señor, los que quedemos hasta su venida, fieles. De ninguna manera nos vamos a ir antes que los muertos en Cristo, resucitados. Yo quiero nada más que se detenga un momentito, hermano. Si nosotros vamos a resucitar, vamos a ser cambiados, si estamos vivos, cambiados después de los muertos resucitados, que son primero, ¿en dónde va a estar ese espacio? De los muertos levantados primero, después los vivos, seremos transformados. Note que hay un espacio entre la resurrección de los muertos en Cristo y los vivos ser transformados. Bueno, yo diría que si no nos transforman a los vivos, nos morimos del susto de ver todo el montón de muertos levantándose. Pero se van a levantar y nos van a dar la transformación para que junto con ellos subamos. Lo leo para que vea
que no lo estoy inventando. Dice los que quedemos vivos. No nos adelantaremos, al contrario, se adelantarán los muertos resucitados en levantarse, porque el Señor mismo bajará del cielo, etcétera, y los muertos en Cristo resucitarán primero, después los que estemos vivos. 17. Y permanezcamos fieles. Seremos arrebatados. ¿A dónde? No a las nubes. Las mejores versiones cotejadas dicen en nubes. Seremos arrebatados en nubes, no a las nubes. ¿Qué va a ser a las nubes? Ahí solo hay gases. En nubes. Y algunos piensan, como yo pienso también, que van a ser nubes de ángeles. Porque no nos vamos a quedar viviendo en las nubes. El Señor no va a estar para siempre en las nubes. Entonces cuando dice, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Oyó eso? ¿En dónde? No dice que en las nubes. Porque el Señor no está en las nubes todo el tiempo. El Señor nos arrebata y nos lleva con el Padre. Y el Padre no está en las nubes. Entonces quiere decir, hermano, sencillamente que cuando nos arrebaten, y así estaremos para siempre con el Señor, es donde Él esté. Claro, nos arrebata primero a un lugar acá. Bueno, y de ahí nos lleva con el Padre. Y de ahí viene el Señor a ministrar a la tierra, venimos con Él, somos su esposa. Y va para allá, vamos con Él. Buen esposo que siempre anda con la señora. No la guarda, ¿verdad? Aparte, no, anda a andar con ella, para allá, para acá. Entonces yo quiero que note conmigo. Pero no estén pensando, dice el verso 1 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, en fechas. Quítese de la cabeza eso. Hay mucha gente ahora fechando, sobre todo con eso del planeta no sé cómo se llama, Júpiter creo. Júpiter, que no sé qué, y hay gente que ya está hasta con úlcera. Unos con la pistola lista acá, porque dicen que se va a acabar el mundo. Estoy tranquilo, no se acaba todavía, el Señor da la orden. Ya hizo el primer impacto, el primer pedazo de cometa, y faltan 20 impactos. Dice, no cayó con el primero, tal vez el segundo nos mata, o el tercero. No, no hay tal que nos mata, si no hay nadie que le juegue la vuelta al Señor, y Él tiene las llaves. Duerma tranquilo. Dicen que mañana va a amanecer que no se va a ver el sol, por la nube que se va a formar. Mañana me cuenta, va a estar radiante el sol. Bueno, no especulemos ahí. A lo que voy es a lo siguiente. No esté poniendo fechas con que las señales del cielo, las señales de la tierra son marcas para más o menos conocer los tiempos, pero no fechas. No son fechas. Cuando le den fechas, diga usted puede que sí, pueda que no, lo más probable es quién sabe. Y quédese tranquilo. Ahora, pero eso sí, que viene el Señor, viene. ¿Quiénes se van a levantar delante del Señor cuando venga? Los muertos en Cristo primero. Y los que están en Cristo son los que permanecieron en Él. Por eso hay que permanecer fiel. Ahora estaba leyendo un pasaje allá en la iglesia coreana. El pasaje dice en primera de Juan 2, 28. Dice que nosotros debemos permanecer fieles en Él, porque muchos en aquel día
van a ser avergonzados y se van a alejar de Él avergonzados. Otros van a ser premiados. Entonces quiere decir, yo me pregunto, ¿quiénes irán a ser los avergonzados cuando Él venga? Los infieles. Los infieles. Por eso advierte, los muertos en Cristo, que permanecieron en Él. Él es. Y los vivos, que seamos fieles hasta el día de su venida. Llevados. Pero eso sí, hermano, olvídese. El Señor en su día de venida, va a castigar a los que no obedecieron el Evangelio. No solo a los pecadores los va a eliminar. Dice una porción por ahí, en donde serán castigados con eterna perdición los pecadores, pero también serán castigados los que no obedecieron el Evangelio. Hace la diferencia entre los que conocieron el Evangelio, pero no lo obedecieron, y los que lo rechazaron. Esa es otra división. Entonces, yo no quiero ser ni de los que rechazaron, ni de los que desobedecieron el Evangelio. Nadie se salva, hermano, diríamos, por obras. Nadie. Pero puede hacer cosas tan ofensivas a Dios que lo pueden eliminar. Repito, nadie se va a salvar por las obras que hace, porque la salvación viene de allá para acá. La hicieron allá y la dan, ¿me entiende? Pero si usted actúa mal y no aplica la vida nueva, lo pueden eliminar. A lo menos lo pueden castigar. Lo pueden enviar a que se arregle, ¿no? Hemos dicho tanto este texto que, bueno, nunca se insiste lo suficiente, ¿verdad? ¿De dónde vienen las multitudes de vestido blanco? De vestido blanco, salvos. ¿De dónde vienen? De la gran tribulación. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Si no era para ellos. Su infidelidad los llevó a ese horno. Acuérdese usted que los varones hebreos del horno, 7 veces calentado, 7 años, bueno, cayeron en el horno con amarras. Y el horno les quemó las amarras. Eso quiere decir, hermano, que no estaban tan libres como parecía, ¿verdad? Los amarró el enemigo, hermano. Los amarraron de los pies, de las manos, a saber qué más amarras, y ¡bum!, los tiraron al horno. Note. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Quiere decir que si el Señor hubiera querido salvarlos, no permite que los amarren, ni permite que los tiren al horno? No permitió que amarraran a Daniel. No permitió que lo tiraran al horno. Pero los otros 3 los tiraron al horno. Y eran salvos, Daniel y ellos. Tan salvos que no se quemó, pero ni un cabello. ¿Pero qué se quemaron? Las amarras. ¿Por qué los mandaron a quemar amarras? Bueno, en primer lugar, no pueden mandar a quemar amarras al que no tiene amarras. Gloria a Dios. Miren, los que están entendiendo el mensaje, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Qué bueno. ¿Se podrá dejar amarrar un cristiano? Por montones. ¿Se podrá dejar aprisionar por el enemigo?
Un cristiano, seguro, lo vemos todos los días. ¿Quién es invulnerable? El enemigo de nuestras almas es más fuerte que nosotros. Y como nosotros no permanecemos siempre en la fidelidad del Señor, que Él sí es más fuerte que el otro, entonces nosotros no podemos con el otro. Fíjese que el pecado, el problema, no está en no poder. El pecado está en no reconocer que no podemos y pedir auxilio al que puede. Por eso dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Mire, si el diablo, para saber que usted está en los planes de Dios, ya le cayó mal al diablo. Ahora imagínese cuando mira que lo salvaron por gracia. ¡Ah! Peor. Entonces sí que anda como león rugiente y no se va de mirarlo. Y no porque le haya caído bien. Y va de mirarlo, y va de mirarlo, y lo rodea, y lo rodea, y lo rodea, y lo rodea. ¿Por qué lo rodea? Porque no puede entrar. Pero también sabe por qué lo rodea. Porque espera un rato de debilidad suya. Lo vela. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que si es más poderoso que nosotros el diablo, no nos hubiera destruido ya? Hace rato. Pero cuando mira que el más poderoso está allá adentro, por eso hay que velar. Por eso dice el Tesalonicenses también. Si el ladrón supiera que lo están esperando con una ametralladora en la puerta toda la noche, no llegaría. No entraría a esa casa. Hasta que está seguro que puede entrar. Y sorprender. Pues ponemos un cañón 105 en la puerta, ¿no? Y estamos todos ahí. El papá, la mamá, los hijos, los nietos, los tataranietos. No hay ladrón que llegue. Por eso velad. Velad. Porque el enemigo no se asusta con vernos. Yo soy cristiano. ¡Ja! Si el Señor le salió en el desierto al enemigo y le dijo, no se arrugó el diablo porque estaba el ungido ahí. Tú eres el Hijo de Dios y estás ungido. Vamos a ver. ¿Cuándo lo derrotó Cristo? Cuando hizo uso de la autoridad de la palabra. Escrito está, ya está decretado, diablo, que te puedo vencer como hombre. Como hombre. Aleluya. Como hombre, no como Dios. Porque nos vino a dar ejemplo lo que es un ungido en santidad. Hombre. Si el diablo dijo, este es un hombre. El Señor no le dijo que no era solo eso, sino que le probó que era, siendo hombre, porque era hombre, lo podía derrotar en el poder del Espíritu. Después se dio cuenta el pobre diablo que era Dios en carne. ¿Con quién se fue a meter? Eso para decirle que nosotros debemos estar en fidelidad. Por eso me llamó la atención el verso, los santos en Cristo. Los fieles, ¿cómo decía Efesios? ¿Los qué? Los fieles en Cristo. Voy a leerlo porque creo que no quiero tergiversar nada. Dice, ¿cómo? Sí, santos y fieles en Cristo. ¿Se acuerda usted cuando dice la Escritura que el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo? Eso no quiere decir impecabilidad. ¿Quién andaría
en impecabilidad. Pero quiere decir que tiene que andar uno en fidelidad y a cuentas. Como uno no es infalible, entonces está uno en él. Ay, Señor, perdóname, he fallado, Señor, y llora uno y aunque no llore, ¿verdad? Se arrepiente. Pero si uno no está a cuentas y a cuentas y a cuentas, de repente lo va a sorprender y lo va a hallar infiel. Insisto, yo no estoy hablando de salvación, estoy hablando de posición. Muy bien. Ahora más, cuando venga el día del Señor, y eso me daba el Señor esta mañana, y por eso quiero dejarle ese pensamiento. El Evangelio es una relación de persona a persona. Por eso dicen en Cristo, en Cristo. Es una persona dentro de otra persona. En Cristo. Entonces, si es una persona dentro de otra persona, alguna relación debe haber. Yo les decía a los hermanos coreanos hoy en la mañana, resulta que esa persona, la otra, Cristo, no se ve. Pero ¿cuántos creen que está dentro de nosotros? Quiero ver las manos. ¿Está dentro de usted? ¿Lo ve? Entonces, ¿qué? ¿Cómo se siente? ¿Hay alguna relación, no? Pero oiga. Y los que empezaron el mensaje evangélico hace 2000 años, todavía no estaba así en ellos, sino que se les presentó a la par. Y les dijo, pálpenme, véanme, óiganme, comamos juntos. Y ahora así van a ser mis testigos. Ahora yo quiero que usted note. Entonces quiere decir que el Evangelio es una relación personal. Por eso me causa extrañeza a estas alturas que haya gente que para ellos la relación con Cristo es una asistencia sistemática a un lugar, sobre todo los domingos. Me refiero a los domingos, o que digo los que vienen los domingos nada más, o varios días a la semana, o cuando lee la Biblia, o cuando se hinca. Y después, ¿hay alguna relación? Si permanecen en Él, alguna relación tiene que haber. Por eso yo me niego a creer que el Evangelio sea un credo nada más. Haga esto, no haga lo otro. Ah, no, ¿qué va? Eso es la ley, también decía lo mismo. No haga esto porque va a morir. Esa es una relación de credo, pero no de persona, porque la ley no es una persona. Cristo es una persona. Por eso el Señor les dijo a los fariseos que solo eran ley. Ustedes escudriñan las Escrituras, pero no vienen a mí, y la vida la tengo yo, porque el Evangelio de Cristo es una relación de persona a persona. Mire, usted sabe de esas llamadas telefónicas, de persona a persona. Dice, muy bien, está fulano de tal, fíjese que no está, acaba de salir, por allá anda, sí, pero entonces no, es de persona a persona la llamada. Entonces, si usted tiene una persona dentro y usted es persona y hay relación, deben hablar de persona a persona, o no va a haber comunicación. ¿En serio, verdad? Por eso es absolutamente ridículo, por no decir otra cosa, que haya gente que solo tiene evangelio cuando tiene necesidades, cuando tiene enfermedades, cuando tiene que ir a la iglesia, y se acabó. Cuando usted se casa, sea que esté el esposo ahí o no, es su esposo, ¿no?
Y usted tiene la confianza, si la esposa es en la casa, y coge el teléfono a la hora que sea. Mira, estás allá, sí, aquí estoy en la oficina. Mira tal y tal cosa. No es extraño eso. ¿Verdad que no es extraño? ¿Por qué? Porque tiene que haber una comunicación, una relación. Pero ¿qué tal si le decía, deje de estarme llamando a la oficina? Solo cuando estoy aquí, soy su marido. Media vez esté vivo, es su marido. Si está dormido, si está despierto, si está con hambre, si no está con hambre, si está de buenas o está de malas, es su marido. Nosotros nos casamos, nos vamos a casar con Cristo y no queremos vivir con Él. ¿Qué le parece? Dijo alguien, ¿quién se casa con alguien para no vivir con ese o esa? Solo un loco. Y yo conozco locos. Conocí un loco que hizo todo el cuento. Y llevó de blanco a la señora y todo. Matrimonio. Por supuesto que debe haber sido un chiflado completo. De la noche del casamiento salió en su auto y se fue a su casa. Y la dejó ahí después de casarse. Y nunca más volvió. Tiene que ser loco. Quería jugar con esta persona, ¿no? Pero ¿qué le parece a usted un cristiano que no tiene deseo de estar con el esposo? Con el amado. Es amado cuando usted lo apetece. Si no, no es amado. Esposo será, pero no amado. Entonces, hermanos, entendamos que si fuimos planificados cuando no había mundo, ni había cuerpo humano, somos más importantes de lo que usted se imagina. ¿Quiere que le diga lo que se me ocurre? Mire, más importantes que el mundo mismo que se hizo después. Porque lo otro lo hicieron para nosotros, para ponernos ahí. Y es más importante el que habita la casa que la casa misma. ¿Cuánto vale usted? ¿Ah? Ahora le voy a preguntar algo más. ¿Cuántos años tiene? ¿Ah? ¿Verdad que ahora se siente tranquilo no decir cuántos? ¿Por qué? Porque no sabe usted. Le dijeron a Job, tú no sabes cuán largos son tus días. Porque cuando los estaba creando los montes y los mundos, tú ya habías nacido. Job 38, ¿verdad? 38 por ahí, le hace todo el libro de Job. Ahora note, entonces, bueno, yo voy a terminar porque ya todavía tengo unos minutos. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los vivos seremos transformados y juntos subimos. ¿Y los demás? ¿Los infieles? ¿Sabe cuándo levantarán a los infieles? Al terminar la tribulación. Los infieles muertos. Los infieles vivos van a pasar por ahí. ¿Y sabe cuándo levantarán a los pecadores? 1000 años después de la tribulación. Para el juicio final, para ser eliminados. Por eso, hay muertos sin esperanza. Y hay muertos en esperanza. Y dice, como creíste en mí, muerto de esperanza, te resucitaré en el día postrero.
Y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Por eso dice, para el día del Señor, dice, sea que estemos muertos o que estemos vivos cuando Él venga, de Él somos. Y como Él no se olvida de lo suyo, nos recoge de todos modos, pero anhelemos los primeros turnos. Y los primeros turnos son de la resurrección de entre los muertos. Cuando el Señor fue a la transfiguración, con eso voy a terminar. Cuando el Señor fue a la transfiguración, se llevó 3 de los más aplicados discípulos. Y fíjense que todo lo que les habría explicado, usted se imagina todo lo que les explicaba el Señor, que no se escribió, hermano, si pasaba toda la noche hablando con ellos. Todas las noches, 3 años y casi 4 años. ¿Qué les diría? Pero se llevó 3 a mostrarles la gloria anticipada. Pero lo que me llamó la atención de este pasaje es que les dice a los discípulos cuando ya les había pasado el susto y venían bajo el monte y habían visto la gloria, les dice, mira Señor, le dijeron, como que tú dijiste que ibas a resucitar, que había una resurrección de entre los muertos. No lo sabían, hermano. ¿No sabían? Usted ya lo sabe, ¿no? ¿O no lo sabe? Hay resurrección, estamos diciendo, de entre y resurrección de los muertos. No va a quedar ni uno en el sepulcro, en la de los muertos. Pero en la resurrección de entre los muertos van a ser unos levantados y otros van a caer en el sepulcro. Entonces le dijeron, Señor, ¿y cómo es eso de resurrección de entre los muertos? Porque ellos en el Antiguo Testamento sabían de la resurrección de los muertos. Job mismo dice, yo sé que me voy a levantar un día. Y David decía, yo me levantaré a la semejanza de él. Resurrección de los muertos. Pero nunca habían oído que había una resurrección primera de entre los muertos. Por eso Cristo es la primicia de esa resurrección. Porque Él fue el primero que se levantó y otros se quedaron. Aleluya. Un día yo tuve un maestro, ¿qué maestro? De escuela dominical hace tiempo en otra iglesia, en otro lugar. Y ese maestro llegó afiebrado porque tocaba el tema de la resurrección. Y dijo estas palabras, no se me olvidan todavía. ¿Cómo no se empapó bien ese maestro? Dice, con toda la seriedad. Y era un abogado, fíjese. Yo no sé por qué, dijo, leyendo la Biblia. Dice aquí que Cristo fue primicias de los muertos. Ya se había levantado el hijo de la vida de Naín, ya se había levantado Lázaro, ya se habían levantado los que resucitó Elías, ya se habían levantado. Un montón se levantaron antes que él. Estaba un poquito cerradito de la cabeza. No lo estoy criticando, sino que estoy diciendo lo que dijo. Y dije yo, de veras, como yo estaba en el limbo en ese tiempo. Pero oiga, hermano, ¿por qué él no está hablando de resucitar para vida perecedera, como Lázaro, como el hijo de la viuda de Naín, como el hijo de la viuda de Aga en los días de Eliseo y de Elías? Ellos se levantaron y se volvieron a morir. Pero el primero que se levantó para no morir jamás es Cristo. Si en aquel tiempo
Yo hubiera sabido esto, lo paro al maestro y le digo, no, pues es por esto y esto. Pues miren, hasta después lo supe. Pero ese maestro estaba afligido, hermano, porque la Biblia se había equivocado y dando clases de Biblia. Bueno, ahora sí, por eso entiendo yo que dice la Escritura misma, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Ahora entiendo por qué le dijo a Nicodemo, que era maestro de Biblia. Le dijo, mire, tú eres maestro de Israel, el maestro de Israel, y no sabes esto. En otras palabras, ¿qué les estás enseñando a tus alumnos? Yo creo que se molestó Nicodemo. Sí, pues yo me voy. Y se fue. Pero hay quienes, no entendiendo la palabra, la enseñan. Y claro, nadie nace sabiendo. Tenemos que aprender, tenemos que prepararnos. Pero con esto quiero decir el peligro de querer decir las cosas que todavía nosotros mismos no hemos entendido. Ahora entiendo por qué le dijo el Señor a los discípulos de la transfiguración: no le digan nada a los demás. Si no han entendido eso de la resurrección de entre los muertos, no les cuenten. Saber qué les van a decir. Mejor esperen hasta que yo sea levantado de entre los muertos. Entonces les cuenta. Cuando se realice eso, porque no lo van a creer. Muy bien. Yo le voy a pedir que en actitud de expectación se pregunte: ¿está usted en Cristo? ¿Está usted en Cristo? ¿O solamente aspira a ser de Cristo en su venida a la resurrección? Aspiremos a ser de los que estamos en Él, fieles, perseverantes, marchando. Hermano, ¿qué otra cosa tiene más importancia que esto? ¿Qué? ¿Su negocio? Es bueno que lo atienda, porque el que tiene tienda, que la atienda. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es: ¿qué vas a hacer hoy para que te lo eternicen mañana? ¿Qué vas a hacer hoy en Cristo para que te lo eternicen mañana? Nada que te van a eternizar de herencia. Pueda que seas eterno después, sin herencia. Pero lo de aquí va para allá. Por eso Cristo dijo, y con su mano en alto, mano derecha: trabajad para la comida que a vida eterna permanece, no solo por la que perece. No estoy desincentivando a los que tengan que trabajar en lo secular. También ahí hay siervos de Dios. Solo estoy diciendo que el que solo trabaja para eso está perdiendo la eternidad de herencia. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y sabe cuándo fue que dijo eso el Señor? Cuando, hambriento de la vida, de la comida temporal, llegó al pozo de la Samaritana. Había caminado toda la mañana en aquellas tierras inhóspitas, y cuando los discípulos vieron, no quiso comer y dijo: no, ustedes vayan a comer. Y pensaron que alguien le había llevado de comer.
Pero Él les explicó, les dijo, es que esta es la voluntad de mi Padre, que yo comparta la palabra. Después voy a comer. Le dio más importancia a enseñar que a comer. No porque Él no comiera, comía pez con miel, sino por las prioridades. Hermano, con tu mano levantada derecha, ¿cuál es tu prioridad? ¿De veras? ¿Cuál es tu prioridad? ¿La comida que perece? ¿O la que a vida eterna permanece? Aquella que a vida eterna permanece, la vas a ver por siglos de siglos. Esta se acabó aquí. Oh, gloria a Dios. Bien, bien alta tu mano. Levanta tu mano bien alta. ¿Quieres servir a Dios? ¿Quieres ser objeto de la carta a los Efesios? Permanece en Cristo. ¿Quieres ser un lector? Como que la carta es para otro y no para ti. Entonces no importa. Sueña con la tierra. Pero si tienes anhelo de ser destinatario de la carta a los Efesios, tú vas a leer conmigo. Entonces, si eres destinatario, vas a leer como que es para ti, a los santos y a los fieles en Cristo. Y te la vas a comer la carta. Y la vas a hacer práctica. Y te vas a gozar. Y la vas a predicar. Y la vas a vivir. Y la vas a vivir. Qué vida esa, hermano. Aun cuando uno esté con achaques, con enfermedades, con limitaciones, solo, atacado, calumniado. Vida abundante. Porque es la paz de Cristo que Él dio en la cruz. En la cruz no estaba en un colchón de algodones. Estaba en su momento más difícil. Y dijo: mi paz, la que yo tengo, os dejo. Esta no es la que el mundo da. Levantemos las dos manos. ¿Siente que el Señor le está hablando? ¿Siente que el Señor está diciéndole algo? ¿O es un servicio más? Aleluya, aleluya. Gloria a Dios.